En esta reflexión, hermanos y hermanas que están aquí presentes y aquellos que a través del Facebook Live están unidos a nosotros en esta Santísima Eucaristía solemne de Navidad. He querido preparar mi reflexión con una sola palabra a la luz de lo que hemos escuchado en los textos de hoy y a la luz del significado más profundo de este día. La palabra Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué significa la Navidad? Tal vez las letras de esa palabra nos ayudan a comprender de manera más simple todo el significado profundo y teológico de la primera de San Juan en su primer capítulo sobre al principio era la palabra y la palabra era Dios y vino al mundo y el mundo no lo reconoció. Imaginemos la palabra Navidad e iniciemos con la primera letra, la N. Habla precisamente de eso, del nacimiento de Cristo. Un nacimiento que ha dado inicio en el momento preciso de la historia, en que la tierra y el cielo habían sido separados por el pecado. Es María, esa mujer extraordinaria de la historia de la salvación, que con un sí, con el fiat de la Virgen María, el hágase en mí según su palabra, hizo posible este misterio extraordinario. Lo que estaba separado se unió. El cielo y la tierra volvieron a juntarse precisamente porque aquel que era Dios se hizo hombre, se ha hecho humano, se ha parecido a nosotros. Este sí de la Virgen María ha cambiado el rumbo de la historia y de la esperanza. Sigamos con las letras. La A, del amor. Jamás Dios se hubiese imaginado, jamás Dios se hubiese acercado al hombre, el hombre que lo traicionaba, el hombre que le fue infiel en toda la historia, en todo el Antiguo Testamento, en toda la etapa del Antiguo Testamento y en las profecías se habla precisamente de la infidelidad del pueblo con Dios. Solo el amor es capaz de lo que hoy estamos celebrando. Solo el amor de Dios es capaz de, a pesar de lo que somos, venir para estar con nosotros. Por amor, Dios acortó la distancia entre el cielo y la tierra. Por amor, Dios se adentró en las entrañas de la Virgen María. Por amor, Dios se hizo humilde, el profundamente rico se hizo humilde, se hizo pobre en un pesebre, se hizo sencillo. Dios que parecía en el Antiguo Testamento intocable, se hizo tocable, se pudo adorar tocándolo. Él se llama palabra, como nos recuerda el Evangelio de San Juan hoy. Quiere decir que no está aislado, que tiene algo que decir y que lo que dice es Él mismo. Es como decir que el rostro de Dios se asoma para vernos y para que lo veamos. El rostro de un Dios que no sabe más que amar. Esa es la manera de decirnos que se quiere comunicar porque es esencial para Él. Seguimos con la palabra Navidad, la V. La Navidad con la V. Sentimos que Dios aparece por el camino de la vida, el camino de la paz y del perdón. Ya no existen razones, seguro, para la violencia ni para el rencor. Vivir la Navidad implica encontrar motivos para la reconciliación y para la fraternidad. Lógicamente, nos preocupa la situación violenta de nuestra sociedad y del mundo. Por eso debemos devolver los ojos al pesebre
Y ahí es creer que es posible y posibilitar un mundo sin las amenazas, podríamos decir, ensordecedoras de las bombas, de las guerras, de la violencia, de la corrupción, de la falta de respeto a la vida, de la violación constante de los derechos humanos. Viendo el pesebre podemos nosotros sembrar la paz allá donde no se encuentra, y habrá definitivamente un rincón para la calma y la reconciliación. Una Navidad con la I nos trae la ilusión y la emoción de ver cara a cara el rostro de Dios. La palabra por fin se hace carne y acampa entre nosotros. Nace Jesús para caminar junto a nosotros, para decirnos que la puerta del amor y de la humildad y el perdón nos conducen siempre a la fe. O mejor dicho, por tener fe será preciso entrar a la sombra del dintel del bien, de la nobleza, del asombro y de la fidelidad a Dios. Esta palabra que dice hoy, nos recordaba el versículo 14, puso su morada entre nosotros, es como quien construye una nueva casa en medio del barrio, pero siendo Dios parece más bien un templo. Entonces nos sentimos familiares con Él y Él con nosotros, porque Dios, siendo tan inmensamente poderoso, se ha hecho tan pequeño, tan sencillo, tan humilde. Lo podemos incluso tocar en la Eucaristía. Tenemos la posibilidad de visitarlo cada vez en el Santísimo Sacramento del altar y visitarlo en el sagrario. Tenemos la posibilidad de compartir nuestros espacios. Se hace amigo de nosotros y en esta relación se vuelve también hermano entre nosotros. Una Navidad con la D nos trae a un Dios que se da como nadie se ha podido dar. Ningún ser sobre la tierra ha podido acercarse al hombre de tal manera como Dios lo ha hecho, de forma tan extraordinaria, pero también de forma tan sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiso manifestarse así? Simplemente porque Dios quiere hacerse hombre, porque Dios quiere que el hombre empiece a sentirse más hijo de Dios. Haríamos algo importante si pensáramos que la Navidad es cuestionarnos en los aspectos más profundos de nosotros, olvidándonos de las cosas superfluas para centrarnos en las cosas esenciales de la vida. Dios se hace hombre, Dios viene al encuentro del hombre para que el hombre no busque lo exterior sino lo interior. Una Navidad con la A, de la apertura de Dios a los hombres, para que le reconozcamos y seamos un poco más divinos y un poco menos humanos, para que reconociéndolo como Dios y Señor, nos abramos también nosotros, como Él mismo se abre sin miedo y con una inquebrantable fe hacia nosotros. Una Navidad con la D, de Dios. Sin Dios, ¿cómo habrá Navidad? Dios es la Navidad. Jesús es la Navidad. El mundo es diferente con Él. Sin Dios no hay Navidad. Y sin Dios no hay hombre, porque el hombre existe en cuanto Dios lo es. Por eso tienen sentidos estos días, adornados de muchos colores y profusión de luces, pero a veces desprovisto de lo más importante. Tiene sentido la Navidad llenándola de luces y de comida, pero olvidándonos de lo más esencial. ¿Cuántas casas, cuántas familias hoy están adornadas de múltiples luces,
pero con un horrendo pecado de odio y de división adentro? ¿Será eso Navidad? ¿Cuántas familias hoy sí se prepararon para poder comer lo máximo que pudieron, habiéndose olvidado de lo esencial y lo trascendental de la vida, habiendo olvidado participar de la Eucaristía, sea presencial o sea de manera virtual, como muchos hermanos todavía lo hacen para cuidarse de la pandemia? ¿Será posible entonces vivir una Navidad sin Dios? ¿Una Navidad sin aquel que se ha acercado a nuestra vida? Quizá eso es imposible. Una Navidad con la A de la adoración. No podemos quedarnos indiferentes ante este misterio. Celebrar la Navidad es hacer de nuestra existencia una posada, un Belén, un lugar para Dios. Durante el Adviento hemos cantado, ven Señor. Ahora el Señor nos muestra su gloria y su poder. Solo los que levantan las antenas de la gracia más allá de ideas, de cuestiones prácticas, van a ser capaces de emprender la Navidad como un camino de adoración ante el Señor. Mirar al Señor, vivir con el Señor, dejarnos habitar por el Señor. El versículo 1 del primer capítulo de San Juan dice: en el principio estaba con Dios, quiso estar entre nosotros, dice el versículo 14, para que también junto con Él complementariamente nos identifiquemos con Él. Nosotros podemos estar en el incomparable lugar, que es un lugar maravilloso, que es el lugar entre Él y el cielo, entre el cielo y la tierra, el espacio único e insustituible, porque es el espacio entre el amor de Dios por nosotros, entre el amor que rompe el egoísmo y la división y nos acerca y se desborda por amor a nosotros siempre, vaciándose incluso de Él mismo para darnos lo mejor de Él a nosotros. Una Navidad con la D del don de Dios, porque la Navidad bien vivida es don y un gran regalo bajado del cielo. Dios se mete en nuestro pellejo, Dios recorre nuestro camino y lo hace con todo lo que hemos recibido, siendo pequeño y sin más defensa, ni más pretensión que el amor que lo rodea. Hermanos y hermanas, feliz Navidad, que nada ni nadie altere ni nos robe el sentido de ninguna de estas letras, que en sus inicios cambió y lo sigue haciendo, cambiando el rumbo de la humanidad. Navidad, Dios ha nacido, Dios se nos ha dado, ha acampado en medio de nosotros. San Agustín decía: yacía en el pesebre aquel que contiene el mundo, no hablaba y era la palabra. Quien los cielos no ahorca, era llevado en el vientre de una mujer. Ella regía a nuestro Rey. Ella traía a aquel a quien existimos. Ella amamantaba a nuestro pan. Oh manifiesta debilidad y maravillosa humildad, en el cual así se escondió toda la divinidad. Gobernaba con poder la madre a quien sometía su infancia y apacentaba con la verdad aquella de cuyos pechos lactaba. Complete en nosotros sus dones aquel que tampoco desdeñó hacer suyo nuestros comienzos, y nos haga también hijos de Dios, aquel que por nuestra causa se quiso hacer el Hijo del Hombre. Así expresaba San Agustín la hermosura de este momento. Que la gracia de la palabra nos ayude a amar el misterio de la Navidad en medio de nuestro corazón. Así sea. Amén.